Bien chicos, continuamos entonces con la siguiente experiencia asociada a experiencias de aprendizaje. Todavía estamos en la número uno. Vamos ahora a ver en esta cuarta ocasión la presentación de variables de tipos y los usos de dichas variables. ¿Ok? Vamos a abrir entonces esta PPT. Aquí la tengo ya abierta. Vamos a partir de un principio con esta PPT. Ahí sí. Variables, tipos y usos. Comenzamos entonces. Bien, variables, tipos y usos. Uso de variables en un bloque PL/SQL. Con PL/SQL puedes declarar variables y luego usarlas en las sentencias SQL y sentencias procedimentales del bloque PL/SQL. Las variables se utilizan para almacenar temporalmente el valor y poder utilizarlos para el procesamiento y la manipulación de datos. O sea, una variable es exactamente igual que los tipos de variables que nosotros ocupamos en cualquier otro lenguaje. En la declaración de PL/SQL del ejemplo, la sentencia recupera el primer nombre, first name, y el department ID de la tabla employees. Si se tiene que manipular el first name o el department ID, entonces se deben almacenar el valor recuperado. Utilizo la instrucción select, utilizo dos campos a recuperar, que serían dos campos pertenecientes a la tabla employees, y con la cláusula into las paso directamente a dos variables, emp_name y emp_dep_no. Solamente para que yo registro que el employee ID sea igual al número 200. Entonces la máquina tomaría el nombre y el apellido y lo guardaría en estas dos variables. Las variables pueden almacenar cualquier objeto PL/SQL, tales como variables, tipos, manejo de cursores y subprogramas. Esto es lo que veremos más adelante. La reutilización es otra ventaja de la declaración de variables. Después de que se declara la variable, se pueden utilizar varias veces en una aplicación, haciendo referencia a ellas varias veces en diferentes declaraciones. O sea, tú declaras la variable en la sección de declare y puedes luego reiterar y ocuparla las veces que desees más abajo. Recuerda que también la puedes utilizar dentro de los subbloques que se originan en el interior. Requisitos para nombre de variables. Primero, debe comenzar con una letra. Puede incluir caracteres especiales como el símbolo peso, el guión bajo y el símbolo de almohadillo gato. La idea es que trata de no ocupar ni el símbolo peso ni el símbolo de almohadilla. Generalmente se ocupa el guión bajo para poder unirlo. ¿Ya? Puede incluir letras y números. No debe contener palabras reservadas, o sea, no le puede llamar a una variable for ni tampoco if. Debe tener un largo máximo de 30 caracteres. Créeme que no es tan necesario llegar hasta 30 caracteres. Pero si llegases a un nombre de variable más allá de 30, te va a originar problemas. Manejo de variables en PL/SQL. Se pueden utilizar las variables de las siguientes maneras. Declarar, inicializar en la sección de declaración. Se puede declarar la variable en la sección declarativa de cualquier bloque PL/SQL subprograma. Las declaraciones de variables permiten asignar espacio de almacenamiento para un valor y se debe especificar su tipo de datos y el nombre de la ubicación de almacenamiento para que pueda hacer referencia a ella. Básicamente las declaraciones también se pueden asignar algún valor inicial. Podrías utilizar la restricción not null directamente dentro de la variable, o sea que no admita nulos. Se debe declarar una variable antes de hacer referencia a ella. Eso es algo habitual en programación. Usarlas y asignar nuevos valores en la sección de ejecutable. Tú puedes cambiar el valor directamente dentro de la sección de ejecutables, o sea, puedes tú declarar una variable con un valor de 0 y dentro del bloque del begin y el end puedes manipularla y cambiarla. Eso no hay ningún problema, la máquina te permite sustituir eso. Usarlas como parámetros a subprogramas también se pueden utilizar. Recuerda que dentro del curso vamos a ver subprogramas dentro de lo que corresponde a PL/SQL. Por ejemplo, procedimientos almacenados y funciones. Y puedes utilizarlas también como parámetros para ello. Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo que vamos a desarrollar en SQL Plus. Bien, aquí tenemos nuestro SQL Developer. Habíamos quedado en este punto la vez pasada. Y aquí vamos a crear un pequeño subprograma. Algo un poquito más avanzado del punto al cual queríamos nosotros llegar. Voy a crear un procedimiento almacenado, así que colocaré create o replace procedure. Todos los procedimientos almacenados deben llevar una nomenclatura inicial. Esto es algo habitual. Normalmente en programación recordarás que a los botones les tienes que colocar como siglas iniciales btn o a las cajas de texto txt. A los procedimientos almacenados, que suelen ser objetos que van a ir dentro de PL/SQL, tienes que colocarles como valores iniciales store procedure, sp-, y el nombre. Por ejemplo, voy a crear un store procedure llamado sumar. A este procedimiento le pasaré parámetros, al igual como tú le pasas parámetros a cualquier método
que desarrolles en Java. Parámetros p-num1 de tipo numérico, ya ahí definí el tipo de ese parámetro, y el parámetro num2 que también sería numérico. En el caso de los procedimientos almacenados, yo no coloco el declare, sino que coloco la palabra is, y aquí puedo declarar variables. Por ejemplo, voy a crear una variable llamada suma, que será de tipo numérico, y luego de ello comienzo con el begin, y finalmente el end. Y en el interior del begin y el end podría procesar utilizando para ello los dos parámetros que el store procedure me está pidiendo. Podría decirle que en la variable suma, dos puntos igual, recuerda que esto permite asignar, el parámetro num1 le sumo el parámetro num2. Y luego de ello hago un dbms-output.put-line que lanzaría una línea por pantalla que diría suma es, dos puntos, y recuerda que el doble line te permite concatenar. Y concateno con la suma. Bien. Algo novedoso, a diferencia de un bloque anónimo, tú recordarás que en el bloque anónimo lo tienes que marcar y una vez que lo marcas, control enter para poder compilarlo y después de compilarlo, automáticamente se ejecuta la acción. En este caso, los procedimientos almacenados, funciones o cualquier subprograma, lo que tienes que hacer es marcarlos. Control enter para ejecutarlo. Acá la máquina me va a preguntar bajo qué conexión. Yo estaba trabajando, si no mal recuerdo, con la conexión de HR. Voy a tomar conexión HR, aceptar, la máquina me pedirá entonces la contraseña, HR, acepto. Bien, ahí estoy conectado con HR. Aquí tengo entonces mi bloque, ¿dónde está mi bloque? ¿Dónde quedó el bloque? Vamos a ver. Mi bloque quedó acá abajo, ahí está mi bloque. La máquina dice que el store procedure ya fue compilado, perfecto. Entonces, trabajando bajo el esquema HR, ahí puedo entrar a HR, me daré cuenta que del listado que tengo de HR, más abajo tengo procedimientos, y de los procedimientos almacenados, ahí está el procedimiento sumar. Procedimiento ya generado, se compiló, pero por ningún lado se ejecutó. Para poder ejecutarlo, entonces hago uso del execute. Ejecute el store procedure sumar. Y entre paréntesis paso aquellos parámetros que me están pidiendo, que son dos, el parámetro número 1 y el parámetro número 2. El parámetro número 1 será el número 10, y el parámetro número 2 será el número 2. Perfecto, punto y coma. Y es de esta forma como se echan a correr los subprogramas, ejecutándolos. Marco entonces la línea de la ejecución, control enter, y el bloque anónimo ya ha terminado, lo hice. Ahora, ¿dónde lo presenta? En la salida de BMS. Si quiero que aparezca nuevamente en la salida de script, recordarás que tienes que activar el servidor. Y para poder activarlo es set server output on. Ahí activo el servidor, control enter, la máquina no hace absolutamente nada y ahora lo vuelvo a ejecutar. Inicio, fin, control enter y ahí está. La suma es el número 2. Perfecto. Bien, tengo entonces la suma ejecutada y como te puedes dar cuenta, utilicé entonces dos variables para pasarlas directamente como valores de parámetros para un procedimiento almacenado. Bien, continuamos entonces con la presentación. Usarla para almacenar la salida de un subprograma también se puede utilizar. Puedes tú declarar una variable que sea de salida. Generalmente estos son variables que se retornan a través de funciones. Vamos a ver acá, vamos a también crear un pequeño subprograma asociado a una función. Bien, dentro de esta línea entonces voy a colocar aquí un separador de guiones y colocaré entonces create o replace function. Si los procedimientos almacenados parten por SP, la función es por fn y la función se llamará la función suma. Recibirá también dos parámetros, el primer parámetro que será el num1, un número, y el parámetro num2, también un número. Si te puedes dar cuenta es muy parecido a como yo he creado el procedimiento almacenado. La diferencia es que al final debo indicarle qué valor va a retornar y va a retornar directamente un número. Luego coloco la is, palabra is, que sería igual que el declare, luego el begin y el end para finalizar. Dentro del is puedo declarar cualquier tipo de variable que ocuparé en el interior, así que colocaré una variable de suma de tipo numérico. Bien, y dentro del begin
puedo efectuar mi acción o mi operación, que sería en variable suma, dos puntos igual, tome el primer parámetro, el num1, y tome el parámetro num2. Perfecto, se toman ambos parámetros. Y como lo que yo deseo es no presentar un resultado directamente dentro de la función, le diré retorne la variable suma. Y al colocar esta línea del return, la máquina retornaría la sumatoria de los dos parámetros que tú me ingresas en el interior de esta función. Obviamente la variable suma es de tipo numérico, justamente lo que la máquina necesita devolver. Así que al igual que en el otro subprograma, lo marco y una vez que lo marco, lo compilo con el control enter o con el botón para poder ejecutar la sentencia. Control enter. La máquina me dice que la función ha sido compilada, pero no la ejecuto, porque obviamente esta función, para poder ejecutarla, requiero de un bloque distinto. No la ejecutaré igual que un procedimiento almacenado con la instrucción execute, sino que crearé un bloque anónimo, declare begin end, y dentro del declare crearé una variable que dirá suma como nombre de tipo numérico, y le diré que en la variable suma, dos puntos igual, guarde la función suma y le pasaré los dos parámetros. Primer parámetro un 5, segundo parámetro un 2. Y finalmente dbms-output.put-line y le diré la suma es dos puntos y el piperline para abrirlo con la variable suma que acabo de generar. Ojo, esta variable suma que tengo aquí no tiene nada que ver con la variable suma del procedimiento almacenado, o sea, de la función que yo generé arriba. La máquina lo único que hará será crear una variable dentro de este bloque anónimo y esta variable llamará a la función suma, que tengo acá más arriba, pasándole como primer parámetro el 5, como segundo parámetro el 2, así que recibiré el 5 y el 2. La máquina internamente creará otra variable suma, en la cual guardará la suma del 5 y el 2, y luego retornará el resultado, el cual se guardará, bueno, en una variable del mismo nombre, variable suma, y se mostrará al final. Así que marco aquí el declare, marcaré de declare en adelante, y ahí he marcado simplemente el bloque anónimo, ejecuto, y la máquina lo que hace es presentarme que la suma es 7. Como te puedes dar cuenta entonces, aquí ocupé también una variable dentro de un subprograma para hacer esa variable el valor a retornar por la función. Perfecto. Proseguimos entonces. Declarar e inicializar variables. Bueno, como puedes ver en el ejemplo, se pueden declarar de diferentes formas. En mi caso solamente las declaré numéricas, pero puedes indicarle la precisión o su tamaño. Una precisión y su cantidad de decimales. El not null, que le indica que no admite nulos, te permitiría a ti indicar o asignar un valor de inicio. En este caso, a la variable bNumber se le asigna un valor de un número 1. En bSalary se le asigna el valor asociado al tamaño. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 en total y de esos 6, 2 son decimales, que sería el 11. En la variable bName es un varchar 2 de tamaño 20, que ya se adjudica con el texto John. Nota que todo lo que es carácter o secuencia de caracteres tiene que ir entre comillas, al igual que las fechas también. Y una variable que es la variable de existe, que está definido como booleano. Tampoco tiene nulos y se asigna como valor inicial el true. No es obligatorio asignar un valor a una variable cuando se declara. Si se hace referencia a otras variables en una declaración, se deben haber declarado con anterioridad. Bueno, eso es normal. Si tú quieres utilizar una variable, tiene que estar esta declarada. En esta parte superior, declaré una variable llamada nombre variable, que es de tipo fecha, y abajo dentro del begin y el end, lo único que he hecho es hacer un select del sysday con el from dual, que es una tabla de apoyo. De esta forma, la máquina me va a presentar la fecha y hora actual y lo guardará en el interior de la variable llamada nombre variable. Básicamente, la sintaxis a considerar para la declaración de la variable es primero su indicador o el nombre de la variable. Recuerda, estableciendo lo que corresponden a parámetros para nombres de variables, no mayor de 30 caracteres, colocar algunos símbolos especiales, tiene que llevar letras, puede llevar números, no puede llevar palabras reservadas. En nuestro caso, en la mayoría de las variables, nosotros ya damos una nomenclatura inicial, que es la B corta y el guión bajo.
Luego puedes declararlo como una constante si es necesario. Recuerda que una constante es una variable que se declara y se le asigna un valor inicialmente y ese valor no puede ser modificado en el transcurso del proceso. O sea, dentro del Begin no puedes cambiar el valor. Luego tienes que indicar su tipo de datos, si es un varchar, un number, un boolean. Puedes declarar not null, que indicaría que la variable debe contener un valor, o sea, no puede ser nula. Y finalmente, si lo deseas también, puedes colocar una expresión, que sería el valor inicial que tendría esta variable. En este caso tengo tres variables, nombre, fecha y días, varchar 2 de 30, fechas date y día es numérico de 2. Y también aquí tengo otras declaraciones en las cuales a días le asigno de tamaño number el número 7 y creo una constante. Si te das cuenta, las variables parten con la b corta y el guión bajo. En el caso de las constantes, parten con la letra c y el guión bajo. Cantidad mínima, que sería una constante numérica de 5 y que se ha adjudicado con la cifra de 10.000 que está en el interior. Y luego, obviamente, el proceso. En el bloque de ejemplo 1 muestra para la variable become dos valores, el asignado inicialmente en la sección de declaración de variables, que es 200, y el nuevo valor asignado en la sección de ejecución, que es el 50. Ahí está, 200 por valor, por defecto se le generó 200 y más abajo se le asigna un nuevo valor. Eso es común para el manejo de variables dentro de programación. Para la variable cCommon muestra el valor asignado inicialmente, que es 1400, y el que no se puede modificar ya que se definió como una constante, lo que hablaba hace un rato atrás. No puedes tú modificar los valores de una constante. Vamos a hacer un pequeño ejemplo dentro de nuestro SQL Developer. Veamos acá. Vamos a generar entonces una separación nuevamente y trabajaremos con ella. Crearemos un bloque anónimo. Declare begin end. En el declare voy a declarar una variable IVA, que será una constante. Consta. Y será numérica y el IVA será de un 0.19. Bien, y crearé otra variable llamada unidades, que será de tipo numérico, y colocaré 100 unidades. Y una variable llamada $, que también será numérica. Pero a la variable $, le asignaré un valor, pero este valor, como es un valor que puede cambiar en el transcurso del tiempo y en realidad lo hace, le diré al usuario que será el encargado de ingresarlo. Así que colocaré el símbolo de ampersand y un mensaje. Ingrese valor del $. Punto y coma. Y finalmente una variable total-IVA, que sería de tipo numérico, punto y coma, y dentro del bloque del begin efectuaré mi acción. Le diré entonces a la máquina que efectúe un proceso utilizando esos datos que yo tengo arriba. Le diré que en la variable total-IVA, dos puntos igual, asigne lo siguiente. Las unidades, multiplíquelas por el valor del $. Y eso multiplíquelo a su vez por la constante que es el IVA. Una vez hecho esto, colocaré un dbms-output.put-line y le diré el total IVA es, dos puntos, doble piper line para unir, y será la variable total IVA. Bien, aquí tenemos algunas cosas. Primero, el IVA en la parte superior lo he definido como una constante, no va a variar. El IVA es de un 19%. Al ser constante, esta variable no la puedo modificar en el interior del begin, sino la máquina me entregaría un error porque no se le puede asignar un dato a este tipo de variable que es constante. Luego, en la variable unidades, estoy adjudicando directamente 100 unidades, que son números, y en la variable $, que también es de tipo numérico, lo que estoy asignando es un mensaje. Ahora, este mensaje, si te das cuenta, al principio tiene el símbolo de ampersand, lo que indica que es una variable de sustitución. Al momento de ejecutarlo, la máquina automáticamente lo que va a hacer es desarrollar una operación de presentar una ventana inicial para poder ingresar un dato que obviamente la máquina va a sustituir. Y finalmente la variable bTotal-IVA, que es numérica, en donde se guardará directamente el resultado. Marco absolutamente todo esto. Luego hago un control enter y si te das cuenta la variable de sustitución empieza a correr donde el mensaje dice ingrese valor del $. Colocaré 650, voy a pinchar aceptar
Bien, y la máquina más abajo me entrega bloque anónimo terminado y el total IVA es, y aparece la cifra, 12.350. Si te das cuenta, el bloque de código que yo he colocado en la parte superior trae en la línea de declaración de dólar el símbolo ampersand ingrese valor dólar, que es un valor de sustitución. Y si lo veo dentro del bloque que la máquina compiló, podrás notar que B valor dólar, la máquina lo cambió directamente por el dato que ingresé dentro de la pequeña ventana de ingreso de parámetros. Entonces, como te puedes dar cuenta, la máquina ejecuta todo el bloque y luego sustituye para poder desarrollar la operación. Ahora, en el caso del IVA que tengo acá arriba, si yo lo quisiera modificar, por ejemplo, B-IVA, dos puntos igual, y en vez de colocar 0.18 coloco 0.12, punto y coma, y lo quiero ejecutar, obviamente me tendría que entregar un error ya que es una constante. Control Enter, valor del dólar, 6.50, aceptar, y la máquina me entrega entonces un error de compilación en el cual me dice que en la expresión B corta IVA no puedo utilizar directamente un valor de destino. Vale decir, no puedo asignarle datos. Perfecto. Bien, se entiende hasta ahí. Continuemos entonces. En el ejemplo 2, el bloque inicialmente solo muestra el mensaje mi nombre es, ya que la variable b mi nombre no fue inicializada con un valor en la sección de declaración de variables. Bueno, aquí está b mi nombre, varchar 2, se presenta mi nombre es, nada más, pero más abajo cambio el dato y lo vuelvo a presentar. Simplemente he adjudicado un valor en el interior. Bien, en el siguiente ejemplo te puedes dar cuenta que en la variable b mi nombre se adjudica la palabra Juan, luego se cambia a Roberto y obviamente lo único que muestra es Roberto, ya que el DBMS se ejecutó después de haber reasignado el dato en el interior de la variable. Bien, consideraciones para declarar e inicializar variables, utilizar las convenciones de nombres para variables que ya habíamos visto, usar nombres de variables significativos, no coloques nombres de variables que no tienen relación con lo que van a guardar en su interior. No podés colocarle una variable B407X, sino coloca un nombre que sea significativo de ello. Inicializar las variables con not null y constant puede ser útil. Inicializar variables con dos puntos igual o por defecto también puede ser útil si quieres partir con datos ya dentro de estas variables. Declarar un identificador por línea. Generalmente esto nos cuesta ya que deberíamos generar en orden toda esta instrucción, vale decir cada línea con su declarativa, aunque la máquina te permitiría colocarlos hacia el lado, cosa que no es muy frecuente. Yo podría perfectamente hacer esto y la máquina permitiría compilarlo, pero no es lo debido. Lo debido debería ser colocarlo línea a línea. ¿Ok? Bien. Evitar usar nombres de columnas como identificadores. Si yo tengo la tabla employees, no le voy a dar como nombre de variable employee ID o first name. Y utilizar not null cuando la variable debe almacenar un dato. Generalmente el not null no se aplica siempre y cuando tú coloques dos puntos igual y el dato de inmediato. Decirle not null es como decirle no se aceptan nulos y aquí está el valor. Bueno, si tú vas a asignarle un valor, de inmediato coloca el dos puntos igual y nada más. Bien, tipos de variables. Los tipos de variables que puedes utilizar básicamente se separan en dos, que son las variables propias de PL/SQL y las variables que no son de SQL. Vale decir que no contemplan su declaración y su manejo o procesamiento en el interior directamente de un bloque. De las variables PL/SQL tienes variables escalares, compuestas, de referencia y manejo de objetos largos, que será algo que más adelante veremos. Y las variables no PL/SQL corresponden a variables bin o también conocidas como variables host. Bien, tipo de datos escalares. Los tipos de datos escalares tienen un solo valor. El valor depende del tipo de dato de la variable. El tipo de variables escalares son los tipos de variables que tú estás acostumbrado a utilizar: numéricos, varchar, boolean. Los tipos de datos compuestos corresponden o contienen elementos internos de tipos escalares, los cuales pueden guardar más de un dato, como por ejemplo registros y tablas. Vamos a ver acá algún pequeño caso. Bien, de lo que yo ya tengo acá, las variables habituales o escalares tú ya las has manejado. Declare, begin, end. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo quiero generar una variable de tipo registro? Pongamos el caso que quisiera almacenar varios datos en el interior de distintas variables.
Por ejemplo, si quisiera guardar el first name, el last name y el salary de varios empleados o de un empleado en particular, debería declarar una variable para cada uno. B first name y de tipo numérico. Luego variable last name y de tipo numérico. Bueno, number. Y la variable B salary, que sería también de tipo numérico. Perfecto. Lo que yo puedo hacer, en vez de declararlas una a una, es hacer lo siguiente. Crear un tipo, type, que sería un tipo de registro. R registro. Is record. Será un registro. Y dentro de este registro yo quiero fname, que será de tipo numérico, coma, last name, también de tipo numérico, y salary, que también será de tipo numérico. Lo que yo he hecho aquí es declarar o crear un tipo que se llama registro. Y en vez de declarar cada una de estas variables, lo que yo hago simplemente es declarar un empleado. Variable empleado, y la variable empleado será del tipo registro. ¿Esto qué significa? Que ya tengo entonces una variable de tipo compuesta, en la cual, si yo quisiera guardar, por darte un nombre, el primer nombre, podría colocar b empleado.firstName, y ahí guardaría entonces el primer nombre, Juan, de la variable empleado.lastName. Podría ser Soto, punto y coma, y de la variable empleado.elSalary, dos puntos igual, y colocaría un salario. Algo así como una especie de, podríamos llamar, colección, o un arreglo, mejor dicho, un arreglo, donde posee un nombre, y este nombre posee una serie de casillas en su interior. Y ahí podría trabajar con cada uno de ellos y colocar dbms-output.put-line y presentar, por ejemplo, su nombre, dos puntos, hiperline para unir, bm.fname. Y así podría recuperar cada valor. Lo marco, control enter. Vamos a ver aquí que dijo error de conversión. Ah, verdad, fname. Fname no es numérico, es varchar. Varchar tamaño 20. Last name también varchar tamaño 20. Ahí sí. Marco, control enter, y ahí sí, ahí está Juan. Entonces de esta forma lo que yo estaría haciendo es creando un tipo con 1, 2, 3 elementos en su interior, y luego declaro un objeto que estará separado en cada uno de esos tres tipos que tengo ahí. Y ahí habré definido entonces una variable de tipo compuesto registro. También otra forma de hacerlo es empleando directamente una variable que haga alusión con la estructura física de una de las tablas. Por ejemplo, podría crear una variable bEmpleado, y esta variable bEmpleado tendrá la misma estructura de registros que la tabla employees %rowType. Al colocar la cláusula %rowType, la máquina lo que hace es tomar la estructura de employees, vale decir, tomar employee ID, first name, last name, email, el número telefónico, el here date, job, salary, commission PCT, manager ID y department ID, y adjuntarlo o asociarlo directamente al objeto bEmpleado. Lo que significaría que en esta ocasión tendría un objeto llamado bEmpleado que poseería en su interior esa misma estructura. O sea, tendría en él un employee ID. Y ahí podría colocar el ID del nuevo empleado. bEmpleado punto, y de él podría colocar un first IC name, dos puntos igual y entre comillas Juan, b empleado punto last name, dos puntos igual Soto. Sería exactamente igual que en el caso anterior. La diferencia es que en el caso anterior
lo que yo hice fue declarar un objeto llamado VM, que es de un tipo registro específico. Y este tipo de registro lo creé yo, o sea, lo generé como usuario. Generado como personal por el usuario. Personalizado. Y el row type no, lo que hace es ocupar la estructura de una tabla. En este caso solamente ocupé algunos campos de la estructura de la tabla, como el employee ID, el first name y el last name. Perfecto. Prosigo entonces. Bien, los datos o tipo de datos de referencia tienen valores llamados punteros que apuntan a un lugar de almacenamiento. Habitualmente esto lo veremos en los cursores, que será algo más adelante. Y los tipos de objetos largos o LOB tienen básicamente localizadores que pueden ubicar información de gran tamaño dentro de nuestras máquinas, como por ejemplo imágenes, que es lo que vamos a hacer más adelante, de cargar imágenes dentro de nuestras tablas. Y por último, las variables bin o variables host, que obviamente no son variables asociadas directamente a la primera estructura de PLSQL, sino que son variables externas. Ahora, ¿cómo se declaran estas variables? Vamos a verlos acá. Bien, vamos a declarar entonces una variable de tipo host aquí. Coloco línea punteada para poder separar. Estas variables de tipo host se declaran por fuera de lo que puede ser un bloque anónimo o un procedimiento almacenado. Y para ello se ocupa la cláusula variable. Luego el nombre. Voy a llamar a esta variable suma. Y su tipo. Perfecto. Luego en el interior de la misma hoja de código colocaré un declare, un begin y un end. En el declare voy a declarar una variable b suma de tipo numérico. Y es en esa variable en donde colocaré en la variable suma, dos puntos igual, el 5 más el 2. Perfecto. dbms-output.put, faltó la T aquí, output.put-line, y colocaré un mensaje que dirá la suma es, dos puntos, perfecto, piperline para unirlo, b suma, punto y coma al final. Hasta ahí, si esto obviamente yo lo marco, control enter, la suma es 7. Ahora, ¿dónde encaja esta variable? Lo que yo puedo hacer es decir a la máquina que luego en la variable suma, para poder llamarla debo colocar dos puntos suma, guarde el resultado, que sería el 7. No quiero que se vea aquí afuera, sino que se vea fuera del bloque, y para ello lo voy a imprimir. Print dos puntos suma. Si te puedes dar cuenta, voy a bajar un poco aquí la salida en script, se declara una variable por fuera del bloque anónimo, se ocupa para poder almacenar en su interior la sumatoria y luego, una vez que el bloque haya terminado, puede utilizarla. O sea, la variable está persistente dentro de la memoria de la máquina, sin importar si pasa por un bloque, aunque en este caso pasa por él, y se le asigna un valor. Para que esto pueda funcionar íntegramente, se tiene que marcar absolutamente todo. Así que voy a marcar desde la declaración de variable hacia abajo en el interior. Control Enter y veamos lo que la máquina nos genera. Vamos a ver aquí, ¿dónde está? Nos ha encontrado el símbolo print. Vamos a ver más arriba, ahí. Veamos, ahora sí. A ver, error de compilación, nos ha encontrado el símbolo print. ¿Nos ha podido imprimir? Vamos a ver aquí, declarar variable. Aquí tengo un pequeño inconveniente. Vamos a ver. Marco la variable, la voy a asignar hasta ahí. Está el end, control enter. Ahí sí, bloque anónimo terminado es el 7. Y el print suma. Tengo el suma definido acá en el interior. Sí. Vamos a ver. Ahí está. Ahí se imprimió aparte. Ahí tengo el 7. Entonces, dentro del mismo bloque se efectuó la acción. Declaré la variable.
ejecuté la operación y luego de declarar la variable ejecutar la operación, la máquina me entrega el resultado, que en este caso es el número 7, y finalmente para saber si esta variable trae algo, lo marco y le imprimo. Y la máquina me imprime entonces el resultado que la variable generó. ¿Cuándo se ocupa generalmente esta variable de host o variables bin? Cuando la variable va a guardar un dato que será requerido en el interior de varios bloques continuos, uno después de otro. Debido a que la declaración está aquí en el interior, solamente dentro del bloque del begin, obviamente va a subsistir esta suma, pero fuera de ella no. Al declararla afuera esta variable, dejarla afuera en el host, lo que yo hago es que todo lo que se guarda en el interior de la variable pueda ser utilizado por los prosiguientes, o sea, por los siguientes bloques que yo genere en el interior. Si genero más bloques hacia abajo, el valor de suma puedo yo utilizar. Y para utilizarlo, como puedes notar, hay que anteponer el 2 puntos antes del nombre de la variable. Bien. Veamos. Presentación. Bueno, la presentación de aquí en más tiene relación prácticamente con lo mismo, con lo que corresponde al bloque que se crea dentro del ambiente de trabajo. Se le llama variable tipo host. Se declara con la palabra reservada variable. Después de ejecutar el bloque, la memoria utilizada por la variable se libera. A eso se refiere a que la información se pierde y obviamente la variable posteriormente es capaz de mantener ese dato para después procesarlo. Para crear una variable bin en SQL Developer se debe utilizar el comando variable, que ya lo vimos, y para imprimir el resultado, la palabra print. Ahí lo mismo, variable, se crea una variable llamada salario, dentro de un bloque anónimo que no tiene ni declare ni exception, simplemente se toma el salario del empleado 178 y se guarda en dicha variable con el 2 puntos al principio, y finalmente se imprime el valor de esa variable salario, y se puede ocupar dentro de otras instrucciones, siempre y cuando anteponiendo los 2 puntos. Aquí un pequeño ejemplo, se crea una variable de resultado tipo numérico, el salario multiplicado por 12 más la comisión, aquí ocupas el NBL, así que si la comisión es nula se colocará un 0, y se guardará en B resultado, desde la tabla empleados para aquellos que el empleado ID sea 144, se imprime resultado. Aquí algo muy parecido, también se recupera el salario del empleado 178 en este caso, se guarda en B empleado salario, luego se imprime el valor y finalmente fuera del bloque anónimo se efectúa otra acción, un select individual, en el cual se ocupa el B empleado salario, para que la máquina pueda presentarme todos los nombres y apellidos de aquellos empleados que tengan ese salario. Tipo de datos escalares. Bueno, de los tipos de datos escalares, básicamente vamos a ver varios de ellos. Tipo de datos fecha, booleanos, numéricos, de texto. En el ejemplo, las variables se definen de la siguiente manera. B trabajo empleado varchar de tamaño 9. B contador del load, binary integer, un binario entero, de 0. B departamento total salario numérico de un ancho de 9 con 2 decimales dentro de esos 9. Fecha de orden será de tipo fecha o date, en el cual se tomará la fecha de hoy día más 7 días, o sea, se avanzará 7 días dentro de la semana. C, por ciento de impuesto, es una constante de un largo de 3, 1, 2, 3, y de esos 3, 2 son decimales. Y si es válido, booleana, en la cual se le asigna un valor de true. Y obviamente se le dice que no es null, o sea, no es tampoco tan necesario. Aquí básicamente la explicación de todos ellos. Declaración de las variables con el atributo %type, esto también lo habíamos visto, que la declaración del atributo type se ocupa básicamente para definir una variable con un mismo tipo de un campo perteneciente a una tabla. En ocasiones tú cuando recuperas información de tablas, recuperas los datos como por ejemplo el first name, el last name, el salary, y das por hecho de que el first name tiene que ser un varchar de un tamaño X, el last name lo mismo, y el salario también un numérico de un ancho determinado. Ahora, si hubiese una variable llamada broot que tiene que guardar el root, que se recuperará de una tabla, por ejemplo de la tabla persona, ahí podemos pensar de que ese root puede ser un root compuesto por root, el guión y el dígito verificador, o solamente el root en números.
Entonces, ¿qué tendría que hacer para poder salir de esa duda? Entrar directamente a la tabla y ver de qué tipo es. Y de esa manera evitar que yo declare una variable que al momento de recuperar el dato, justamente ese dato que recupero no calce. Es normal que muchas veces ustedes entran directamente a las tablas a ver los tamaños de los campos para que queden exactamente igual. Algo como lo siguiente. Vamos a ver acá. Vamos a dejar esto abajito, otra línea más abajo punteada. Bien, coloco declare begin end. Y en el declare, en la parte superior, creo una variable llamada bFirstName. Firstname. Y la dejo de tipo varchar y un tamaño de 15. Punto y coma. La variable b lastName de tipo varchar, tamaño 28. Y por último, b salary de tipo numérico. Y lo dejo numérico de 4. Punto y coma. Si yo quisiera decir a la máquina que me seleccione el first name, coma, el last name y el salary from desde la tabla employees, where para aquellos registros que employee id sea igual a 100, si hago esto solamente lo voy a marcar y ejecutar. Aquí tengo el nombre, el apellido y el salario. Y estos tres los voy a dejar into en el interior de la variable bfName, coma, de la variable lName o lastName y en la variable bSalary. Podría correr un riesgo. Y este riesgo es que posiblemente los datos que recupere no tengan el mismo tamaño de lo que yo estoy estipulando en las variables. Si quiero que sean exactamente iguales, lo que yo podría hacer es entrar a la tabla employees y darme cuenta que el first name tiene un tamaño de 20 y de esa manera entonces decirle que aquí en vez de 15 serían 20 para que calcen exactamente igual. Que el last name es de 25, no de 28 como lo hice yo acá. 25 y que el salario es un numérico de 8 con dos posibles decimales. O sea, tamaño largo 8 con dos posibles decimales. En vez de tener que hacer eso, de mirar la tabla y empezar a observar que cada uno de mis variables que yo voy a utilizar para poder recuperar tienen que ser del mismo tipo, en vez de hacer eso, le digo a la máquina simplemente que de la tabla employee, punto, quiero que la variable fName sea del mismo tipo que el firstName%type. Y de esta manera entonces lo que la máquina hará será definir el tipo de firstName de la tabla employee para esa variable. O sea, ya esto sería entonces un varchar de 20, sin tener que yo verlo. Acá lo mismo, de employee.lastName%type. Tiene que ser del mismo tipo que el campo lastName proveniente de la tabla employees. Y acá abajo exactamente lo mismo, employee.salary%type, lo que significa que el salario tiene que ser del mismo tipo que el salary de la tabla employees. Y de esa manera evito el riesgo de que no sean del mismo tipo de los campos que estoy recuperando. ¿Ok? Bien. ¿Qué más seguía? Presentación. Aquí está la presentación. Generalmente las variables PLSQL son declaradas para guardar y manipular datos almacenados de la base de datos. Cuando se declaran variables PLSQL para guardar valor de columnas, se debe asegurar que las variables del tipo de dato y largo sean correctos, lo que acabo yo de mencionarles. ¿Ven? El atributo %type es usado con frecuencia cuando el valor almacenado en la variable será obtenido desde una tabla en la base de datos. Si yo voy a obtener entonces el salario del empleado, tendría que ser también del mismo tipo, y así no tendría yo problemas. ¿Ves? Acá sucede lo mismo. En el ejemplo, la variable b empleado apellido se define con el mismo tipo de datos de la columna lastName. Acá. B, ahí está. B empleado apellido tiene el mismo tipo que la variable lastName. Más abajo, como se puede observar entonces, b empleado apellido
tiene el mismo tipo que el campo lastName proveniente de la tabla employees. Y más abajo he declarado una variable bBalance de tipo numérico de largo 7 con 2 decimales. Y si te puedes dar cuenta, en la variable bMínimoBalance está ocupando el mismo tipo de la variable anteriormente declarada. Así que este proceso también se puede desarrollar. Bien, sigamos. Acá se puede dar cuenta también de un pequeño ejemplo muy parecido al que hice dentro de SQL Developer, con la variable nombre, puesto y número, que corresponden a los mismos tipos de los campos provenientes de la tabla empleado. Y bueno, las ventajas está para qué decir más. Evitan errores causados por los tipos de datos que son erróneos o inconsistentes. Por ejemplo, no definir el mismo largo. No se necesita modificar la declaración de la variable si la definición de la columna cambia. Por ejemplo, si alguien cambia la variable, o sea, cambia el campo root proveniente de la tabla persona y en vez de dejarlo numérico lo deja de tipo varchar, todos aquellos bloques que se hayan creado con este código indicando que la variable referencia directamente a este campo no van a necesitar ser modificados. PLSQL determina el tipo y tamaño de la variable cuando el bloque básicamente es compilado. Se puede evitar codificar en duro el tipo de dato de una variable. Esto significa que no se necesita modificar la declaración de la variable. Bueno, lo que ya hemos visto. Y hasta aquí llega esta presentación, que en realidad es la más larga. ¿Ok?